Damos la bienvenida entonces a esta segunda mesa del Seminario Internacional Memorias, Genealogías y Afectos hacia una historia cultural de mujeres en América Latina, 1850-1950. En esta mesa vamos a escuchar 3 trabajos en torno a mujeres y escrituras en el espacio de la nación. Voy a presentar a nuestra primera panelista, Luz Anaí Morales Pino. Es doctora en Estudios Romances por la Universidad de Miami, profesora de la Escuela de Literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y su área de especialidad es la literatura latinoamericana del siglo XIX y el período de entre siglos, desde una perspectiva que combina los estudios literarios, de género y de cultura visual. Es autora del libro Juan Germán Rossio, La subversión de la palabra, coeditora de Arte, Artista y Campo Artístico, Concepciones, Inscripciones y Poéticas en el Contexto Latinoamericano, y autora de Éticas y Estéticas de la Profanación, el entre siglos más allá del modernismo, además de diversos artículos arbitrados. En esta ocasión, Luz Anaí va a leernos un trabajo que se titula El patriotismo de la mujer, de Mercedes Cabello, resignificaciones, desplazamientos y tensiones en la articulación de una genealogía feminista. Te damos entonces la palabra, Luz. Muchísimas gracias, Lucía, por la presentación y bueno, agradecer además a todas las organizadoras de este evento por darme la oportunidad de estar acá con ustedes, formar parte de este encuentro tan estimulante, bueno, con colegas y profesoras, ¿no?, tan admiradas, tan queridas, sin cuyos trabajos lo que yo voy a decir acá no sería posible en realidad. Así que muchísimas gracias y es un honor estar aquí. Y comienzo entonces conversando un poquito, hice un pequeño PPT como para colocar algunas citas, ¿no?, pero para que no se pierdan tanto en la presentación, un poco para ayudar a eso, ¿no? El trabajo que comparto acá con ustedes es parte de un proyecto más amplio, con fortuna, un proyecto de libro en el que estoy trabajando, titulado Regeneracionismos femeninos y feministas hacia otra historiografía literaria del entre siglos, donde reviso un corpus de textos literarios y ensayísticos de las escritoras latinoamericanas del periodo, de este periodo de entre siglos, ¿no?, y las formas en que sus propuestas éticas, estéticas e ideológicas se abocaron a la reforma y reconstrucción de las realidades socionacionales en contraste con las narrativas y los imaginarios distópicos, evasivos y hasta pasivos de sus pares masculinos. La valoración de estas obras desde esta perspectiva busca ponderar otras facetas de la escritura del periodo, las cuales han quedado de alguna manera minorizadas o excluidas de la historia literaria hegemónica. Y bueno, y cuando hablo de los regeneracionismos no me refiero a lo que justamente comentaba Carolina más temprano con la cuestión política en el contexto colombiano, sino estos imaginarios de reforma, regeneración y reconstrucción que van a proponer las escritoras del entresiglo y que, como señalaban, se distancian o dialogan y tensionan las corrientes éticas y estéticas ideológicas del periodo, ¿no? Como muchos de los ensayos de las escritoras decimonónicas a los que tenemos acceso hoy en día, el patriotismo de la mujer de Mercedes Cabello fue presentado inicialmente como discurso en un evento conmemorativo del combate del 2 de mayo y posteriormente publicado en el Correo del Perú en 1876. En el patriotismo de la mujer, Cabello no solo impone a la manera patriarcal una interpretación monolítica sobre la participación del ejército peruano en el enfrentamiento bélico, el cual habría recibido lecturas ambivalentes, sino que además aprovecha la plataforma obtenida para articular un nosotros con el que integrará y visibilizará la silenciada participación femenina en los procesos y discursos históricos y políticos hegemónicos. Voy a comenzar acá a pasar. Así, la autora afirma y celebra tanto la gloria peruana en el combate como el rol protagónico de las débiles mujeres, madres, esposas y hermanas que mandaron a sus hombres a la lucha. Si bien no me detendré acá en los aspectos que singularizan al ensayo de Cabello y que permiten seguir dialogando y complejizando la taxonomía fundacional que ha propuesto Mary Louise Pratt en la conceptualización del ensayo de género, sí quiero destacar la manera en la que el ensayo de Cabello abre un pasaje otro para la valoración de un tipo de genealogía transatlántica de mujeres excepcionales que van desde Juana de Arco, Carlota Corday, Madame Roland, hasta Policarpa Salabarrieta, Antonia Santos, Andrea Bellido y Juana Zurduy,
en la cual lo que Amelia Valcárcel ha conceptualizado como el nominalismo, es decir, esta estrategia de mencionar a mujeres puntuales y que se entiende como una forma no solamente de, digamos, de dar poder, sino también de restaurar esa subjetividad y esa singularidad que ha sido justamente negada por los discursos hegemónicos y por el poder en realidad, va de la mano con la constante visibilización de la agencia política de las mujeres genéricas que en su cotidianidad y en su condición sociosexual más esencial y esencialista desde el imaginario patriarcal, ejercen lo que Cabello llama el más comprometido patriotismo. Así, si tal como le explica Amelia Valcárcel, la mujer en el discurso patriarcal no sería más que una masa precívica, exenta de derechos e incapaz de ciudadanía debido a esas mismas condiciones naturales que impone sobre ella el discurso patriarcal. Cabello hará de los mismos imaginarios hegemónicos de lo femenino que reiteran la circunscripción de la mujer a lo doméstico y anclan su significación a la despolitizada e irracional maternidad, los pilares de la agencia política y el heroísmo. Es en este proceso de resignificaciones y desplazamientos del genérico mujer donde quiero detenerme en este trabajo, es decir, la forma en que Cabello emprende una intensificación que al mismo tiempo disloca, ¿no?, las cualidades y estereotipos más esencialistas del bello sexo, que además son los más celebrados desde el ideario patriarcal, para visibilizar la agencia política femenina y además naturalizar la relación entre mujer, esfera pública, política y ciudadanía. Asimismo, me interesa también ahondar en la problemática de la interseccionalidad que atraviesa y complejiza este uso resignificador del genérico por parte de la autora, dada la manera en que los aspectos de clase social y raza permiten ponderar también las particularidades, los pactos, sesgos y también los silencios de la agenda feminista vehiculizada en el texto. La reflexión sobre este ensayo, que como explico aquí, visibiliza la posibilidad de pensar a la mujer como agente político, debe ir de la mano con la pregunta por cuáles son las mujeres en términos de clase y raza las que se incluyen en esta categoría genérica de la mujer, ¿no? Es decir, y que se alude reiterativamente en el texto, es decir, la pregunta por lo que hablábamos más temprano, por cuáles son los sujetos, objetos y las agendas de los feminismos del momento. Antes de comenzar el recorrido por los desplazamientos y las resignificaciones emprendidas por Cabello, que son, como señalo acá, formas también de adquirir poder y restaurar ciertos poderes, quiero también comentar los ejes conceptuales desde lo que leo el ensayo de la autora y sobre todo la genealogía femenina y feminista que plantea. La mirada hacia atrás que emprende el texto de Cabello puede leerse en diálogo con la conceptualización del pasado que ya ha hecho también Cornejo Polar, donde lo define como una construcción que se hace desde el presente y que es siempre modificable según las necesidades, imperativos del presente, pero que al mismo tiempo abre espacios de posibilidad y significación para el futuro. Al mismo tiempo, planteo, digamos, entiendo el concepto de genealogía muy en diálogo con los planteamientos de Foucault en Defender la Sociedad, donde la define como esta empresa fundamental para romper el sometimiento de los saberes sometidos y liberarlos, es decir, hacerlos capaces de oposición y lucha contra la coerción de un discurso teórico unitario, formal y científico. Y ahí cierra la cita de Foucault. Tomando estos conceptos y poniéndolos en diálogo con un marco de estudios literarios feministas, propongo leer la constante resignificación del genérico mujer articulada por Cabello como un proceso de reescritura del discurso histórico letrado patriarcal, diríamos con Maciel, esa doble sintaxis, esta constante movilización, ¿no?, de los sentidos, que apuntaría no solamente a la construcción de una memoria restitutiva, sino también a la creación de márgenes de posibilidad y agencia para las mujeres en el presente y especialmente en el futuro. El primer desplazamiento, entonces, que veo en este ensayo es el que denominaríamos del bello sexo a la bella literatura, el cual tiene lugar mediante la vinculación del bello sexo y la mujer en general con la cultura y los valores civiles en detrimento de los belicistas. Si el pensamiento patriarcal se sostiene en la división entre hombre cultura y mujer naturaleza, como lo señala Amorós, Cabello va a ser de los valores de la cultura, es decir, el arte y la literatura, una materia esencialmente femenina mediante una cuidadosa adjetivación que le permite tornar esa idealización despolitizadora que está en esta construcción de lo bello, ¿no? Y cuando se aludía en este contexto al bello sexo, como una manera también de justificar todo lo que las mujeres no podían hacer y los espacios en los que no podían inmiscuirse, entonces ella torna esa idealización en un recurso para adquirir poder y de esa manera abrir un pasaje de ingreso a la modernidad para el sujeto femenino mediante esa cercanía esencial que tendría, ¿no?, el bello sexo a esa bella y noble literatura.
Con este desplazamiento también se introduce la resignificación del patriotismo desde una dislocación semántica e ideológica que lo aleja de los espacios viriles, bélicos y públicos incluso, para insertarlo en un ámbito afectivo, íntimo y hasta doméstico. El patriotismo es, según su discurso, un entusiasmo que se vive desde el corazón. Este gesto confronta la aparente incompatibilidad entre política y afecto, y ahí son claves los trabajos que ya han hecho Ana Pelufo, Carolina de Sates, ¿no? También Francesca de Negri, y todas estas, digamos, investigadoras que justamente están dialogando con estas teorías sobre los afectos en el marco de los estudios sobre el 19, la escritura de mujeres, ¿no? Y cuando hace este planteamiento, ¿no? Está confrontando Cabello acá la aparente incompatibilidad entre política y afecto articulada desde el discurso patriarcal que reitera la racionalidad del sujeto masculino en contraste con esa hiperafectividad que más bien despolitizaría a la mujer, ¿no? A las mujeres, al sujeto femenino, y de esa manera entonces también justificaban la exclusión de las mujeres de la esfera pública, política, intelectual y de la ciudadanía. Si el patriotismo es un sentimiento y una emoción que surge en el corazón, no hay entonces ente más indicado para sentirlo y ejercerlo que el sujeto femenino, pese a las mismas resistencias del ideario patriarcal. Y en este gesto político, o más bien de politización de lo afectivo, va a usar Cabello términos asociados con lo femenino, lo maternal y lo reproductivo, va a hablar del corazón, de las entrañas, además del sacrificio, para sustentar el coraje de la mujer y su vinculación con la patria, con sus historias, sus conquistas y sus derrotas. Al insertar la heroicidad en el repertorio de lo femenino, Cabello desvincula también las nociones del sacrificio, la abnegación y la resignación del campo semántico de la subordinación y la pasividad y la sumisión, y las capitaliza al conferirles connotaciones heroicas y políticas determinantes para la acción bélica. Igualmente, en un gesto significativo de adquisición de poder, en este pasaje que revisábamos, la autora aplica la misma estrategia de generalización impuesta sobre la mujer a los enfrentamientos bélicos, ¿no? Y acá ella pasa a nombrar una serie de, digamos, de batallas, dice las batallas de Ayacucho, Junín, 2 de Mayo, y las nombra en un tono como indiferente, como una suerte de enumeración que yo la leo también como una forma de, digamos, de reproducir esa misma estrategia típica, ese gesto del discurso patriarcal de nombrar a las mujeres así como un grupo homogéneo, equivalente, intemporal, ¿no? Y que se puede, digamos, que cuando se enumera así simplemente pierde toda una densidad, ¿no? Y un contenido, una historicidad, pero que en este caso, además, yo considero que ella no solamente está haciendo este gesto de, digamos, de tornar estas batallas y estos hechos históricos como equivalentes para neutralizarlos simplemente, sino me parece que hay una operación allí un poquito más compleja también, ¿no? En este paso de ese nominalismo a la singularidad, que busca resaltar también la presencia heroica de estas mujeres genéricas más allá de las participaciones excepcionales, ¿no? Es un poco hacer genéricos estos eventos, así como también se hace genérica a la mujer, pero como una vía para decir, bueno, entonces en todos estos eventos siempre estuvieron presentes las mujeres peleando por la patria, ¿no? Desde este sentimiento afectivo, como si afirmar algo así como, no importa de qué combate se trate, desde el momento fundacional de la tierra americana, y en este contexto específico además peruana, en cada uno de los enfrentamientos históricos se ha desplegado un patriotismo que es femenino, emotivo, sacrificado y resignado, no por su pasividad, sino por su capacidad y potencia para entregar la vida antes que para subyugarse. Y así llegamos a otra importante resignificación vinculada con la de la maternidad y la construcción de las mujeres como fundantes y fecundantes. La retórica de las entrañas empleada por Cabello en este proceso de resignificaciones es un recurso para ubicar en lo sustancialmente femenino el origen de la valía y la heroicidad. Empero, esta retórica participa de una serie de extrañamientos que tienen que ver con el desplazamiento de la mujer del imaginario de la tierra engendrada y su posicionamiento más bien como ente fecundador de la valentía americana. Cabello refiere la valía de Policarpa como el riego fecundante que hizo fructificar el árbol de la libertad. Igualmente presenta la sangre de Andrea Bellido como el agua que fertiliza el suelo americano y lo prepara otra vez para la libertad. Así logra sacar a la mujer de ese lugar pasivo y sin agencia del cuerpo reproductivo y colocarlo como ente activo que engendra y funda y que no obstante será posteriormente silenciado. En ese sentido es relevante detenerse también en la estrategia de limitar la referencia al esposo de Policarpa, Sarabaín, al lugar de amante o acompañante en este discurso, ¿no? Y eso me parece que es un gesto que también replica esta tendencia del discurso histórico letrado patriarcal de reducir la mención de las mujeres a esposas, soldaderas, ¿no? O rabonas que tomaron parte activa en la contienda, pero digamos, las comentan como simplemente la esposa de o la acompañante de ella. Hace lo mismo con Sarabaín, un poco en este gesto de colocarlo, tornarlo una suerte de nota a pie de página también, ¿no? Además, con Policarpa y Andrea Bellido, Cabello ensalza un tipo de maternidad
que antepone la defensa de la patria al cuidado de los hijos y nombra a esta práctica como la verdadera abnegación, el principal sacrificio que hacen estas mujeres por el bienestar de la nación, entendida como el primer hogar al que se deben. Con ello, introduce también una resignificación de este tropo de la madre republicana, donde me parece que le está como conferiendo ese poder real que el discurso patriarcal le niega en la práctica, más allá de todas las ponderaciones y celebraciones que haría, ¿no? Sobre la importancia de la madre en la sociedad, pero que al final termina quitando, digamos, le resta cualquier tipo de poder que ella está restaurando con esta resignificación de la maternidad y la domesticidad en este discurso. Este extrañamiento de la maternidad va de la mano con una poderosa y compleja estrategia de legitimación que pasa, como en el caso de Policarpa, por la creación de una genealogía que vincula a estas mujeres heroicas americanas con las espartanas, que también así habrían sido silenciadas en los discursos fundacionales de la cultura occidental. A través de la afiliación de Policarpa con las mujeres hijas de Esparta, Cabello inserta a las americanas en la cultura occidental y sobre todo en sus cimientos, y con ello construye y reafirma una continuidad histórica y una legitimidad público-política. De allí el señalamiento de Cabello sobre su voluntad de buscar a la mujer patriota, no solo, como dice, en el hogar doméstico, donde ella dice, abro cita, ejerce su verdadero influjo enseñando al hijo a amar y venerar el suelo natal, sino al pie de los altares de la patria, en medio del fragor del combate, rivalizando con el hombre en valor y heroísmo, cuando la patria ha necesitado de su brazo para salvar su libertad. Al enfatizar el compromiso de las mujeres con la lucha por la libertad y la defensa de los oprimidos, Cabello no solamente crea un pasaje para la igualdad, sino que también logra posicionarlas en un lugar protagónico en el pensamiento ilustrado, que habría sido justamente la piedra de toque de su exclusión, ¿no? Y me refiero a los planteamientos, esta era la de maternidad, acá está, a los planteamientos de Rousseau, ¿no? Cuando, como comentaba Carolina más temprano, es un poco el pilar de esta exclusión de la mujer de la esfera política y de la racionalidad, cuando justamente reduce la significación del sujeto femenino a la función reproductiva y a darle placer al hombre. Con esta defensa de los derechos y la libertad que plantea Cabello acá, me parece que ella está como buscando un camino para insertarse también en este paradigma ilustrado que habría justamente silenciado esta agencia política e intelectual. Sin embargo, bueno, cuando hace ello, hace este discurso de derechos apelando también a un discurso religioso, ¿no? O sea, funda esta defensa de derechos y libertades en un discurso religioso que va a ser un puente bien interesante con lo que vendrá posteriormente los discursos de estas mismas mujeres que van a pelear, a luchar por el sufragio femenino, y que en muchos casos esta búsqueda del sufragio se va a basar en un discurso religioso que legitimaría esos derechos universales, y digamos, esta vinculación con la religión las hace ellas como que las defensoras idóneas de estas conquistas, ¿no? Estratégicamente, Cabello levanta las banderas de la libertad y la fraternidad y significativamente no habla de la igualdad y las explica no desde un planteamiento racional, sino religioso. Al plantear la libertad y la fraternidad como dones divinos, los hace por un lado conferibles y accesibles a todos por igual, pero por sobre todo al sujeto femenino, que sería esencialmente, ¿no?, esta construcción patriarcal tan próxima a la religión. En varias propuestas regeneracionistas de escritoras de entre siglos, aunque en proyectos éticos, estéticos, ideológicos diferentes, vamos a ver también este uso bien interesante de la religión, un uso estratégico que, en mi opinión, no tiene tanto que ver con una convicción religiosa de muchas de estas autoras, sino en línea con esta visión de su trabajo, digamos, de estos proyectos regeneracionistas, como esta forma de trabajar con lo que hay, ¿no?, con los recursos que están allí disponibles, y reconstruir o reformar desde allí, en tanto eso les va a dar un camino para llegar, ¿no?, un camino para esta reforma que se estarían proponiendo. Y además no quiero cerrar el trabajo sin comentar otra interesante resignificación que es casi anamórfica y que tiene que ver con lo que comentábamos más temprano, con este tropo del ángel del hogar, ¿no? Cabello no habla de ángeles del hogar, aun cuando celebra y ensalza la domesticidad, pero es una domesticidad casi política, y cuando menciona a la figura del ángel, lo hace con una adjetivación que más bien termina como extrañando a la figura tradicional de este ángel del hogar, porque, digamos, habla más bien de ángeles exterminadores, ángeles destructores que derraman sangre y que van movidos por el sentimiento patrio, y esa es un poco la adjetivación que usa para referirse a Juana de Arco o a Corday, también incluso ángeles del crimen, ¿no? Entonces, como que no hay ángel del hogar acá posible, sino estos ángeles destructores, ¿no?, que van clavando la espada en el enemigo, ¿no?, por el amor a la patria. Con este gesto, ¿no?, y con este extrañamiento del tropo del ángel y su inserción en un campo, digamos, un archivo no solamente semántico, sino visual, totalmente contrario, considero que Cabello reclama para las mujeres lo que Amelia Valcárcel ha denominado el derecho a la maldad, mediante el cual
la mujer logra romper el arquetipo e imperativos de bondad y santidad inmaculada y mostrar una voluntad de poder que es planteada por la razón patriarcal como propia de lo masculino. Este derecho a la maldad es también una forma de restaurarles esa subjetividad negada por el biopoder con la construcción genérica de lo femenino, ¿no? Y también acá, bueno, como señalaba, ¿no? Es fantástico pensar en este discurso en términos escritovisuales por el archivo de imágenes que pone en circulación y con estas mujeres que son ángeles exterminadores o ángeles del crimen o de la destrucción, está creando unos modelos de feminidad que tampoco se insertan dentro de los arquetipos escritovisuales de lo femenino propuestos desde el ideario patriarcal. No es una maldad que las vincula con la femme fatale, por ejemplo, sino que es otro tipo de representación escrita y visual, ¿no? Que crea en ese sentido otro espacio de posibilidad y agencia donde la cuestión política, el heroísmo o el mismo compromiso patrio y el uso del poder, a fin de cuentas, no va a estar reñido con lo afectivo. En ese sentido, la genealogía femenina y feminista que articula Cabello no solamente visibiliza toda una serie de saberes sometidos, ¿no? Usando los términos de Foucault, sino que también crea las condiciones de posibilidad para pasar de la mención de mujeres excepcionales a la visibilización del rol y la agencia política de las mujeres genéricas que ameritan ser reconocidas por su participación en estas contiendas. Ese paso radical de nominalismo, es decir, la mención del catálogo de mujeres excepcionales, a la visibilización de las mujeres genéricas y comunes, se consolida justamente hacia el final del texto, cuando hace la referencia a Andrea Bellido y la menciona junto con esas otras muchas mujeres que son celebradas, que han sido celebradas bajo la consigna de el patriotismo de las más sensibles, y las plantea además como matronas que estarían al mismo nivel que Bolívar, Sucre y San Martín. Cabello le devuelve a las feminidades genéricas, a estas mujeres comunes, una agencia impensable e invisible, incluso desde los discursos más críticos al patriarcado. Y esto lo digo por lo siguiente, incluso hay los trabajos, por ejemplo, de filósofas feministas como Celia Morós reiteran la universalidad intemporal del patriarcado y de los pactos patriarcales, y reiteran como ella señala que siempre son los hombres los que toman las decisiones por las mujeres, ¿no? Y acá me parece interesante, poner esos planteamientos en diálogo con el texto de Cabello, porque creo que el ensayo en ese sentido abre un margen para la posibilidad de tensionar estos discursos en tanto muestra a las mujeres ya no extraordinarias, sino a estas mujeres comunes que yo refería al inicio, viudas, hermanas, madres, hijas y esposas, la autoridad decisiva para los destinos de sus hombres. Recordemos que dice al inicio del ensayo: aún nosotras, débiles mujeres, mandábamos al combate a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a morir en el pabellón nacional. Fin de la cita. En este punto, ya para cerrar, resulta fundamental volver sobre las razones que llevaron a Cabello a plantear este tipo de discurso que propone una clara resignificación del significante mujer y los valores ideológicos sedimentados en el mismo. La viudez y la pérdida de hijos y hermanos a causa de la guerra sumió a las mujeres genéricas en una pobreza no reconocida, ni subsanada, ni compensada por una sociedad a la cual le habrían dado su principal fuerza de trabajo y también de combate en ese sentido, ¿no? Mediante la resignificación entonces de la maternidad, que sería desde esta perspectiva, ese punto ciego, ¿no? de la plusvalía, Cabello creó un discurso femenino no convencional donde defendió un patriotismo que justificaba la muerte de los hombres, pero que sobre todo visibilizó la disposición de las mujeres a sufrir las más crudas consecuencias. En ese sentido, además de resaltar esta memoria restaurativa, ¿no? que plantea Cabello y todas estas interesantísimas y poderosas estrategias de filiación y de visibilización, vuelvo entonces a la pregunta que planteaba al inicio, ¿no? que tiene que ver con el tema de la interseccionalidad, para repensar esta estrategia de construcción de mujeres genéricas como agentes políticos e históricos. El genérico mujer articulado por Cabello, al igual que sucedería con otras autoras de su tiempo, debe ser ponderado en sus dimensiones contextuales para entender en clave de densidad y complejidad las particulares del feminismo del momento. La alusión a las mujeres viudas, esposas, hermanas, hijas, a las que se refiere Cabello, no debería pensarse, en mi opinión, como una referencia transversal a las mujeres de distintos segmentos socio-raciales, sino que más bien considero que cuando está aludiendo acá a la mujer, así como este genérico, se está refiriendo a las mujeres de una misma clase socio-racial, a estas mujeres iguales que han caído en desgracia, las desclasadas, que abundan, de hecho, en su producción literaria de estos tiempos de guerra y de posguerra, ¿no? Como vemos en la misma Ofelia, por ejemplo, del Conspirador, o lo que sucede en Blancasol, de alguna manera, ¿no? Así, el ensayo de Cabello evidencia también
los matices y tensiones de una agenda reivindicativa angular para ponderar esta heterogeneidad y complejidad, los sesgos y silencios de los feminismos del periodo desde estos particulares contextos éticos y enunciativos. Y retomando lo que conversábamos más temprano, creo que esta heterogeneidad es clave para para continuar este trabajo de dinamización de las lecturas que hacemos sobre estas autoras, hacer ese mapa mucho más complejo, ¿no?, de estos imaginarios éticos, estéticos y estas propuestas reivindicativas, y también continuar hurgando, ¿no?, en los archivos para ver otras relaciones y otros espacios de significación que nos permitirían un poco seguir sacando a estas escritoras de estos cajones de desastre en los que suelen ser metidas por la tradición crítica, incluso hasta la fecha, con ciertos rótulos, ¿no?, y neutralizaciones, ¿no? Entonces, eso básicamente es un poco lo que proponía acá, ¿no? Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Luz Ainaí, por este fascinante trabajo. Dejamos el espacio de preguntas y comentarios para el final de este panel, y entonces voy a proceder ahora a presentar a nuestra segunda oradora, Kurmi Soto, quien es magíster por l'École Normale Supérieure de Lyon y se encuentra cursando el doctorado en literatura hispanoamericana en la Universidad Complutense de Madrid. Las líneas de investigación de Kurmi son la formación de redes intelectuales, es la línea principal, entonces es esta, la conformación de redes intelectuales en el Cono Sur durante la segunda mitad del siglo XIX. Ahora sí, Kurmi, entonces te damos a vos el micrófono. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias a todas las organizadoras. Es un placer estar aquí con personas que admiro muchísimo y cuyos trabajos también he leído y he consultado un montón. Entonces, para mí es un verdadero honor. Estoy un poco nerviosa, pero voy a proceder a compartir pantalla. Y, perdón, tengo que elegirla. No sé si la ven. ¿Se ve? Ahora sí, perfecto. Ahora sí. Bueno, muchas gracias por invitarme a este coloquio Memorias, Genealogías y Afectos hacia una historia cultural de las mujeres en América Latina. El día de hoy, en realidad, les voy a comentar un proyecto colectivo que llevamos desarrollando desde un poquito antes de la pandemia y que, bueno, ha sido frenado por las circunstancias que todos conocemos, pero es un proyecto que se llama Escrituras y Sensibilidades Femeninas en la Bolivia decimonónica. Nuestra idea es crear un dossier que aparecerá próximamente en el primer número de la revista de estudios bolivianos del 2022, que si no me equivoco es el 34, y en el cual hemos trabajado varias personas que no necesariamente son bolivianas, pero que están interesadas también en la recuperación no solo de literatura boliviana como tal, sino de las figuras femeninas de la Bolivia del siglo XIX. Entonces comienzo. Este dossier que les voy a presentar es el resultado de los trabajos y avances que fueron presentados en el 10º Congreso de la Asociación de Estudios Bolivianos, celebrado en Sucre del 22 al 26 de julio del 2019. En aquel momento, nosotros decidimos reflexionar de forma colectiva sobre un tema tan amplio como el surgimiento de las subjetividades femeninas en la Bolivia del siglo XIX, tomando en cuenta de que se trataba de una cuestión en la encrucijada entre la literatura y la historia. Y me parece importante subrayar esto de subjetividades femeninas porque el punto central de nuestro proyecto es trabajar a la mujer como autora y como creadora. Ese ha sido el comienzo y nuestro hilo conductor. De hecho, hace ya varios años, en un artículo sobre Clorinda Mato de Turner, Mary Berg señaló que esta presencia de las mujeres como autoras es una de las áreas que más merece reexaminación, sobre todo dentro de los estudios culturales andinos. A pesar de la importancia que fueron cobrando estas figuras en países vecinos, y sobre todo pienso en el Perú y en la Argentina, las autoras y artistas decimonónicas han recibido en Bolivia escasa atención de parte de los investigadores. Aún así, debemos, por ejemplo, a Fernando Unzueta el rescate de Linda Oranzuategui. Y aquí la tienen a Linda Oranzuategui. Y el rescate de Adela Zamudio, sobre todo, de parte de Virginia Ayllón.
que estas son las dos grandes personalidades que han ido cobrando cada vez más fuerza estos últimos años, sobre todo Adela Zamudio dentro de los feminismos locales. Ella es una figura muy importante para las chicas actualmente, y eso lo conversábamos con Virginia Young hace un tiempo también en un evento con el que estuvimos con Ainaí, y ella dice, bueno, es muy bonito ver que las mismas muchachas que tienen el pañuelo verde también reivindican una suerte de genealogía en la que se sienten identificadas con estas escritoras decimonónicas. Sobre todo ellas dos han sido las que más han captado a la crítica actualmente. Pero queda claro que estas autoras bolivianas también estuvieron vinculadas a un verdadero movimiento hispanoamericano en el que las mujeres comenzaron a tomar la pluma. Muchas extranjeras, como la misma Juana Manuela Gorriti o Carolina Freire, que tenemos aquí y con la que comenzaba la ponencia, perdón, la tenemos al principio. Ahí se las muestro en una bonita foto de joven. Carolina Freire. O Carolina Freire tejieron parte de sus historias en Bolivia, pero en un sentido inverso, estas mismas escritoras locales, ya sean de Sucre, de La Paz o de Cochabamba, publicaron sus versos en otros países, como por ejemplo María Josefa Mujía, Natalia Palacios o la misma Adela. Y les voy a mostrar un poquito porque también quiero y me interesa difundir sus rostros, difundir también sus imágenes. Ella es María Josefa Mujía, sin duda una de las precursoras, nacida en 1812, conocida y muy bien recibida por el ámbito romántico, tal vez por el hecho de que era una poetisa ciega. Tal vez eso fue lo que llamó más la atención. Ella es María Josefa Mujía, como les decía, una de las precursoras, y Natalia Palacios. Todas ellas publicaron fuera, en particular gracias a una densa red de periódicos femeninos. Y es que fue a través de la prensa que comenzaron a adquirir mayor protagonismo en los nacientes movimientos literarios, al mismo tiempo que las prácticas de sociabilidad de la época, como los salones o los ateneos, fomentaron su participación en los debates estéticos, pero sobre todo en la producción literaria. Y es aquí donde comienza la historia. La historia comienza en 1873 específicamente. Y es que en febrero de ese año, el intelectual tarijeño Tomás O'Connor Darlach sacaba a la luz en Sucre que era el polo intelectual tradicional por antonomasia, sacaba a la luz la revista Mistura para el Bello Sexo, que aquí tiene. Una publicación eventual, como reza su subtítulo, destinada a las señoras. De ella se conservan 8 números, nada más, 8 números que abarcan todo el año y que presentan una variada selección de literatura en castellano, así como algunas traducciones al francés que prueban el gusto imperante en aquel entonces. Y en sus páginas encontramos a muchas autoras con las cuales ya estamos familiarizadas, como la chilena Mercedes Marín del Solar, a los peruanos Pedro Pasolán y Clemente Althaus, pero también, de nuevo, encontramos la presencia muy fuerte de María Josefa Mujía. Y aunque, paradójicamente, en sus páginas, la literatura escrita por mujeres fue bastante escasa, este documento prueba y tiene un poderoso alegato en favor de la emancipación de la mujer, firmado por su director y editor. Es así que en el segundo número, fechado el 20 de marzo, Tomás O'Connor Darlach publicaba en primera plana una defensa aguerrida de la inclusión femenina en la sociedad. Y más aún, pedía el derecho al voto, en 1873. Amparado bajo la tutela de figuras como Víctor Hugo o John Stuart Mill, el tarijeño afirmaba que, y cito, la mujer debe tener los mismos derechos que el hombre, cierro cita. Pero sobre todo, la misma instrucción. Siempre ha sido esa la constante, sobre todo yo creo que en estos periódicos primeros, que son precursores también, la centralidad de la educación femenina. Entonces, Tomás O'Connor, inspirado por las corrientes europeas, planteaba que para construir un verdadero proyecto republicano era necesaria la participación de la mujer, muy a pesar, y estas son sus palabras, de algunos hombres retrógrados. Así, su inserción en la vida civil significaría para el autor una ventajosa y gran reforma del Estado social. De esta manera, podemos situar el ingreso en el debate público del lugar que le correspondía a la mujer dentro de las nuevas formas políticas. Esta misma década marcaba la irrupción definitiva de la presencia femenina en periódicos de otros centros culturales, como lo prueba el trabajo de María Vinces,
con la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, por citar solo un ejemplo. Y este fenómeno no debe ser considerado, a mí me parece, una simple coincidencia temporal, pues quienes promovían y animaban estas publicaciones eran figuras que se hacían presentes a través de todo el continente, ya sea, como hablábamos en la mesa anterior, ya sea recorriendo este territorio o enviando cartas a sus corresponsales dispersos en la región. De ahí también la importancia de la mujer viajera, un personaje que comenzaría a tomar mayor protagonismo a lo largo de estos años. Y bueno, ya citábamos el libro de Vanessa Miseres, Mujeres en Tránsito, que también ha sido fundamental para entender este tipo de diálogos. Por eso mismo, no es azaroso, y de nuevo aquí tenemos la figura de Carolina Freire, no es azaroso que Carolina fundase el álbum de Sucre en 1889, que es considerado el primer periódico dirigido por mujeres para mujeres. Ese año, 1889, también, pero en Buenos Aires, Clorinda Mato daba inicio a su búcaro americano desde la capital argentina. Separados geográficamente, pero unidos en un espíritu similar, estos periódicos dirigidos por mujeres demuestran que en Bolivia se hacía eco de los debates que invadían el continente. Freire, prolífica escritora y periodista, aprovechaba para dar cuenta de los logros de las mujeres en los ámbitos intelectuales y reproducía noticias de otras partes del mundo sobre la conquista femenina de espacios como la medicina o el derecho. Esto no significa, sin embargo, que estas letradas decimonónicas no hayan estado sujetas a sus propias contradicciones, comenzando por la propia Carolina, pues ella misma recomendaba a sus lectoras no inmiscuirse en ciertos ámbitos, particularmente la política, considerados muy masculinos, aun cuando ella ocupó la palestra, es decir, la esfera pública, en espacios que todavía no estaban abiertos para el bello sexo. Bueno, con este trabajo que les voy a ir comentando un poquito, que les voy a ir mostrando un poco, ahí está el álbum de 1889. Con este trabajo, que está dividido en 3 partes, estamos lejos de abarcar la totalidad de las escritoras del periodo, y no es nuestra intención. Por ende, la compilación que presentamos en esta oportunidad no pretende, por supuesto, ser exhaustiva de ninguna manera, pero sí panorámica. De ahí que quisiéramos considerar, porque son varios autores, que se trata de una aproximación global a la escritura femenina decimonónica que permite identificar algunas de las problemáticas más importantes del momento. Así, este libro se abre con las consideraciones de Fernando Unzueta, sin duda uno de los más importantes críticos sobre literatura del siglo XIX, y también uno de los primeros en interesarse realmente por la figura de la mujer en este periodo. Fernando Unzueta abre el texto con consideraciones sobre la mujer en la esfera pública y la presencia progresiva de ellas en los periódicos del momento. Mujeres, periódicos y esfera pública. En un segundo tiempo, Fabiola Puccio, ella es peruana, revisita la figura de Lindauer Anzoátegui para interrogarse sobre la construcción ciudadana en una de las pocas novelas históricas escritas por mujeres en el periodo. Y eso me parece importantísimo, la escritora de novelas históricas, porque no es cualquiera. Lindauer Anzoátegui ocupa un lugar preeminente en la sociedad y sin duda eso le da también la facilidad de incursionar en géneros que naturalmente sus pares no van a trabajar. Por último, en esta sección vemos a Omar Rocha centrándose en una figura ambivalente, que es la coqueta, motivo de censura, crítica, como también de atracción y seducción, por supuesto, ¿no? Entonces aquí tenemos poco a poco la formación de esta figura un poco contradictoria de mujer escritora, su presencia en las letras, su presencia en los periódicos sobre todo, y la circulación progresiva de sus escritos en la esfera pública. En una segunda sección, titulada Espacios, Redes y Sociabilidades, los 3 autores nos enfocamos en distintos aspectos, sobre todo en estas mujeres que comienzan a tomar la palabra. Virginia Young está ahí, como les decía, una de las más importantes críticas del feminismo boliviano y por supuesto también una inspiración para todas nosotras que trabajamos estos temas. Mujeres que hablan en voz alta, que viajan y por supuesto que escriben. Ahí en un pequeño apartado yo también le dedico unas líneas a 2 españolas, la baronesa de Wilson, de la cual hablábamos hace unas horas, y Eva Canel, otra viajera española, en su paso por Bolivia,
porque lo interesante también es mostrar cómo van circulando no solamente las ideas, sino también las personas. Y las mujeres como mujeres viajeras, mujeres autoras de libros de viaje, que eso me parece importantísimo. Y por último, esta sección se cierra con la contribución de Vera Wurst. Por supuesto, no puede faltar Juana Manuela Gorriti, que como les decía hace un rato, ha tenido una vida muy ligada a la historia boliviana, para bien y para mal. Ha sido esposa de Belsu, ha estado muy vinculada con la política en algún momento dado, con la política local, entonces también resulta importante ponerla dentro de nuestra historia y sobre todo dentro de nuestras escritoras. Por último, el tercer bloque, como no podría ser de otra manera, se encuentra dedicado a Adela Zamudio, que como les comentaba, es la figura preeminente y sobre todo, a diferencia de muchas de sus contemporáneas, es la que va a hacer la transición entre finales del siglo XIX y principios del XX. Y ella es no la consideraría una anomalía, pero en todo caso, ella es una escritora un poco particular, porque ha sido muy estudiada, ha sido muy considerada, pero también yo creo, y esto es lo que también queremos proponer, no ha sido puesta dentro del contexto al cual pertenecía. Es decir, están circulando las ideas, como les decía, están circulando las mujeres y su trabajo de alguna manera es la concreción de toda esta genealogía, volviendo al título de nuestro congreso, de toda esta genealogía que se iba formando desde el nacimiento de María Josefa en 1812 hasta la muerte de Adela Zamudio en los años 20. Entonces, tenemos más o menos cubierto un siglo en el que han habido muchas transformaciones y que termina en esta gran autora que a la vez no está exenta de polémica, porque estos artículos, sobre todo dos, se centran en una novela llamada Íntimas, que ha sido muy leída por los hombres de la época, y como dice el título del trabajo de Estelí, de Lo íntimo en Íntimas, un cuentecito para mujeres. Ni siquiera podrían darle el estatus de novela. Pensaban que era un libro, como dice también Andrea, ¿no? Digamos, un libro medio deshecho, mal compaginado. Entonces, un poco revisitar esa crítica del momento y entender el impacto de Adela Zamudio, y eso ya nos lleva al siglo XX y a los diferentes feminismos que van a comenzar a surgir, que ya no son feminismos literarios, que ya son feminismos de activismo, que ya tienen otro cariz. Entonces, para terminar, quisiera tener dos conclusiones, no sé si llamarlas consideraciones metodológicas, pero en todo caso, dos conclusiones que más que cerrar esto, abren varias preguntas. La primera que me gustaría hacer es ¿quién o qué es la mujer letrada boliviana? Eso es importante porque socialmente estamos hablando de mujeres, bueno, Lindaura Anzoátegui era primera dama, Juana Manuela Gorriti también era primera dama, o sea, es decir, ¿qué lugar ocupaba en la sociedad la mujer letrada? ¿Y qué le autorizaba a alzar la voz? ¿Qué le autorizaba a tener esa presencia particular en la vida pública? Eso me interesaría muchísimo, y sobre todo, volviendo, como les decía, esto casi cubre un siglo, la creación de una genealogía. Es decir, yo la gran crítica que haría a los estudios sobre Adela Zamudio es que no se la considera dentro de una estela de mujeres que la han precedido y que son casi sus contemporáneas. Ella va a morir mucho más tarde, pero nacen 10, 15 años antes y realmente escriben al mismo tiempo y alimentan la escritura de las otras, ¿no? Eso por un lado, pero por el otro también hay que considerar que este grupo de mujeres que les estoy presentando no es un movimiento como tal, sino es una suma de individualidades. Y eso también nos devuelve un poco a la actualidad, pensando en estas nuevas escritoras que están teniendo mucho impacto también actualmente, que se niegan a llamarse boom femenino, digamos, ¿no? Porque consideran que cada una de ellas es una individualidad, que cada una de ellas es un estilo, y eso también nos devuelve a ese concepto de subjetividades que nosotros utilizábamos, o de sensibilidades femeninas, es decir, no queremos ponerlas a todas como ya, la literatura femenina, sino son cada uno un personaje, cada una tiene sus contradicciones, como les comentaba con Carolina Freire,
cada una tiene sus pros y sus contras, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, esa es mi primera consideración. ¿Qué es la mujer letrada? ¿Quién es la mujer letrada boliviana? Y por último, mi última conclusión, mi última reflexión sobre este trabajo es el lugar que ocupa la mujer dentro del archivo. Parte de este trabajo ha sido considerado con material de poco acceso o de difícil acceso en realidad, que nos hace pensar también en nuestras propias investigaciones, en nuestro propio acceso a los documentos. Y yo creo que esto es también un tema de actualidad. El año pasado salía publicado por el Archivo y Biblioteca Nacionales un compendio de cartas de mujeres, en el cual, en la introducción, la historiadora Rosana Barragán se preguntaba cuál es el lugar de la mujer en el archivo. ¿Cuál es esa ausencia? ¿Cuál es esa presencia? ¿Cómo crear esta historicidad femenina a la cual nos tenemos que encarar día a día, digamos, ¿no? Entonces, básicamente la idea era presentarles a Vuelo de Pájaro todo este proyecto colectivo que estamos coordinando junto a Fernando Unzueta, y presentarles, por supuesto, a todos nuestros personajes, a todas nuestras autoras, también para difundir el trabajo que se hace en Bolivia, que se ha hecho en el siglo XIX y que se sigue haciendo y que se trata de recuperar. Entonces es un gusto haber podido estar con ustedes compartiendo estas imágenes y estas reflexiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Kurmi, por presentarnos este proyecto sobre el cual seguramente luego habrá preguntas en nuestro público y las vamos a reservar entonces para el final de la mesa. Y ahora vamos a pasar a escuchar la tercera comunicación de Lucía Steger. Voy a presentarla brevemente. Es doctora en literatura chilena e hispanoamericana, profesora asociada del Departamento de Literatura de la Universidad de Chile. Y sus líneas de investigación son escritura de mujeres, literatura caribeña, literatura, migraciones y diásporas. Las últimas publicaciones relacionadas con el tema de este seminario son Steger, Lucía y Natalia Cisterna, Heraldo de la Mujer de Ana Roqué, Estrategias de posicionamiento en la lucha sufragista puertorriqueña, publicado en Revista de Estudios Filológicos, y un trabajo titulado Camila Enríquez Ureñas, Feminist Essays and Literary Criticism, The Trajectory of a Transnational Intellectual in Tulsa Women's Studies. También ha traducido del inglés al castellano 2 libros de la autora haitiano-estadounidense Edwidge Danticat. Ahora Lucía Steger nos va a leer un trabajo titulado Lectora, oradora y escritora. El feminismo anarcosindicalista de Luisa Capetillo. Te escuchamos entonces, Lucía. Muchas gracias, Lucía. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Les voy a contar un poquito en qué estoy y de qué va este trabajo. Le había mandado en referencia ese trabajo sobre Ana Roqué que escribimos con Natalia, para contarles que, bueno, con Natalia hemos hecho 2 trabajos, hemos escrito 2 artículos sobre 2 escritoras puertorriqueñas que pertenecen como a mundos similares más o menos a los que hemos estado viendo en el seminario, que son Carmela Eulate Sanjurjo y Ana Roqué, y exploramos mucho como, bueno, en el tema de las luchas sufragistas, en el caso de Heraldo de la Mujer, el proyecto de diario, de periódico de Ana Roqué, ¿no? Y los debates en los que participaron en su época en torno a la función social de la mujer, en torno a cómo justificar un poco la demanda de acceso a una esfera pública, cómo autorizar la escritura, etcétera. Entonces, a partir, o sea, en el momento que hacíamos estos estudios, había otra figura que estaba presente y que mirábamos, que era Luisa Capetillo, que es esta escritora sobre la que les voy a hablar hoy, pero voy a retomar al final a Ana Roqué y a Carmela Eulate. Entonces, por eso doy este contexto.
Y bueno, la verdad es que fue a partir de un proyecto que también les voy a comentar, que me empecé a profundizar más sobre Luisa Capetillo y me encontré con 3 textos que me parece muy interesante leer en conjunto, de Carmela Eulate, Ana Roqué y Luisa Capetillo. Entonces, un poco como que mi presentación va a ir en esa dirección y tiene que ver también como con la pregunta por cuánto nos sirve lo que tenemos hecho hasta ahora para leer también a una mujer como Luisa Capetillo, ¿no? O sea, que nos hace también revisar y también revisar con respecto a las escritoras que hemos estado trabajando, como Ana Roque y Carmela Eulate. Voy a primero hablar, ahora voy a presentar de Luisa Capetillo, no una primera presentación de los datos biográficos y su trayectoria para después contarles cuál es la propuesta. Luisa Capetillo, para quienes no la conocen, nació en Arecibo en 1876 y murió en San Juan de Puerto Rico en 1922 y es hija de migrantes y acá su padre fue migrante español y su madre se supone que llegó de Francia a Puerto Rico para trabajar como institutriz en una casa acomodada, pero algo que uno se da cuenta rápidamente es que hay mucha información que no coincide, entonces como que hay mucho trabajo que es necesario hacer, ¿no? Algunos dicen que llegó no de Francia, sino de las islas del Caribe francófono, otros dicen que la familia de Luis Capetillo ya estaba instalada, o sea, son biografías con muchos vacíos. Tiene una formación totalmente autodidacta, influenciada por su madre que le leía y que participaba la madre en clubes de debate de sectores populares. Y hay bueno, y su madre siempre fue lavandera, ¿no? Lavaba ropa en las casas de gente con plata y una de las casas era la del Marqués de Arecibo. Y ahí Luisa Capetillo inició a los 16, 17 años una relación con el que va a ser padre de sus hijos y con el que nunca se va a casar y que tiene una importancia en el desarrollo de sus ideas feministas también y del tema de de las relaciones entre personas de distintas clases sociales, porque la familia de Manuel Ledesma nunca permitió que se casaran, ¿no? El hijo del marqués con la hija de la lavandera. En términos como cuando ya tiene sus 2 hijos y tiene que mantenerlos, ella trabaja un espacio muy importante en el Puerto Rico de la época que en el momento del tránsito, ¿no? Del dominio español al dominio estadounidense, que es la industria de la aguja, que en el fondo son todas estas mujeres que cosen en la casa para vender afuera para la industria textil, pero al mismo tiempo escribía artículos para diarios, sobre todo diarios de la prensa obrera. Fundó una revista que también se llamó La Mujer, como muchas de las revistas que fundaron muchas mujeres del fines del siglo XIX, que desgraciadamente no se encuentra. O sea, se desaparecieron los ejemplares, ahí pensando en lo que decía Curmi del trabajo de archivo, con respecto a Luisa Capetillo hay mucho por recuperar. Y me acordaba también mucho cuando empecé a estudiarla de Clorinda Mato, ¿no? Porque uno, a ver, ella cuando publica cosas en las dedicatorias muchas veces pone estoy escribiendo esto y espero con esto reunir la plata para poder comprarme una imprenta. Y repite mucho como su deseo de comprarse una imprenta, que me parece muy importante en términos como de la autonomía, ¿no? De publicar, de difundir sus escritos. Bueno, ahí hay una imagen, las imágenes que hay tampoco son muy maravillosas. Por lo que más se le conoce, les voy a mostrar la otra, lo primero que les aparece es como que fue la primera mujer que se vistió con pantalones, se vestía en Puerto Rico con pantalones y en Cuba incluso la metieron presa por andar con pantalones en la isla, porque dijeron que transgredía y que rompía la moral y las buenas costumbres y todo, ¿no? Entonces, como la típica imagen es como Luisa Capetillo, la primera mujer en ponerse pantalones. Eh, eh, y bueno, a mí una cosa que me parece también muy atractiva, como hemos estado hablando acá en el seminario, ¿no? De las movilidades, de las redes, de los desplazamientos. En el caso de Elisa Capetillo tenemos
ese mismo espíritu de mucha movilidad, pero vinculada al mundo obrero y al mundo sindical y a las luchas revolucionarias, ¿no? Muy tempranamente va a debutar como oradora en la tribuna de la Federación Libre de los Trabajadores de Puerto Rico y viaja por toda la isla hablándole a los trabajadores de la industria de la caña para que se sumen a la huelga, ¿no? Entonces, una imagen, o sea, un desarrollo de oratoria que además después vamos a ver que en su escritura está también muy presente, ¿no? O sea, sus textos comparten con muchas de las mujeres del siglo XIX el haber surgido como de presentaciones como conferencias, pero en el caso de Luisa Capetillo, también por el tipo de formación que tiene, las marcas de la oralidad son aún más fuertes. Y un espacio que a mí me parece muy fascinante y muy interesante es el de la lectura en las tabaquerías, ¿no? Y es un espacio de formación para el mundo sindical y obrero fundamental, y los lectores y lectoras tenían un nivel como de formación de lectura también especialmente alto. Eh, bueno, después sigue en estos viajes por la isla. También tiene mucho vínculo con Nueva York, por el trabajo con los sindicatos del país, con la prensa obrera. Después, bueno, no voy a leer todo esto, pero lo que me pareció muy moderno es como que en otra vuelta a Nueva York, después de que había estado igual en Puerto Rico, en Cuba, a un restaurante vegetariano. Entonces yo decía como, esto sí que es como totalmente avanzado. Poco le faltó para ser vegana. Era como, y bueno, y después de una vida de mucho trabajo, de mucha penuria, de muchas dificultades, murió bastante joven de tuberculosis en San Juan. Bueno, un espacio que me parece muy interesante es el de la lectura en las tabaquerías, o sea que como que nuestros espacios que imaginamos normalmente entre como la tertulia, no sé, los salones, los ateneos, no suelen expandirse hacia esos espacios más obreros. Fernando Ortiz, en el contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar, señala que esta costumbre de leer en la fábrica surge en realidad en las galeras de presos, pero que están obligados a trabajar en la producción de cigarros, y es además un espacio de mucha confrontación, porque tanto los españoles como después los estadounidenses, como siempre ¿cómo se dice? Los jefes están en contra de la lectura de la tabaquería, siempre quieren prohibirla y los obreros siempre la defienden. Y Ángel Quintero Rivera explica en un libro muy bello cómo funcionaba esto, ¿no? O sea, cómo entre los obreros juntaban el dinero para contratar al lector o a la lectora y cómo consensuaban qué es lo que iba a leerse en el ritmo de la mañana, en la tarde, ¿no? Y bueno, siempre con un fuerte contenido como de textos también anarquistas, socialistas, que fueran alimentando el ideario de los sindicatos, ¿no? Y los tabaqueros y los tipógrafos en Puerto Rico van a formar como los grupos con mayores niveles de alfabetización y de compromiso con las luchas de transformación social, que van a incluir la lucha por la liberación de la mujer, la crítica del matrimonio muchas veces, ¿no? Como una institución que oprime y que es como una prostitución legal, etc. Bueno, acá está un poco la foto típica. La obra escrita, publicada de Luisa Capetillo consiste en estos 4 textos, que son ensayos libertarios, reflexión sobre anarquismo, donde reflexiona sobre anarquismo y socialismo sobre todo. En 1910 publica la Humanidad en el Futuro, en la que habla como de la huelga general, ¿no? El proyecto de transformación desde la huelga general. En 1911 publica Mi opinión sobre las libertades, derechos y deberes de la mujer como compañera, madre y ser independiente. Y en 1916, Influencias de las ideas modernas, que es un libro que incluye textos dramáticos, cuentos, ensayos sobre literatura, es su texto más literario,
y uno de los textos, que es el texto dramático, se llama Influencias de las ideas modernas y tiene mucho que ver con esta función del teatro anarquista, ¿no? De llevar los mensajes a una población más o menos amplia. Eh, Todo esto, un poco como que el poder profundizar en la obra de ella surgió por una invitación de Joyce Contreras, que tiene Hoguera Editoras acá en Chile, porque va a salir próximamente el texto Mi opinión, disertación sobre las libertades de la mujer, y me pidió que escribiera el prólogo. Entonces, mucho de lo que les he hablado y lo que estuve investigando tiene que ver con ese encargo de hace como un año que terminó en este prólogo que me permitió profundizar mucho en esta figura. Entonces eso está escrito, eso va a salir. Y bueno, en mi opinión, que es este texto, que es el texto más feminista, tiene esta vertiente de crítica anticapitalista y antipatriarcal, ¿no? Entonces vas a denunciar que las mujeres son víctimas de la doble moral y la hipocresía de la sociedad patriarcal y que las mujeres obreras son explotadas tanto por el capital y las clases dominantes como por los hombres de su mismo sector social. Y eso le valía bastantes conflictos y eso es lo que vemos como cuando estudiamos siempre como escritura de mujeres de sectores racializados, subalternizados, que el tema como de las alianzas es bien complejo, ¿no? O sea, si se alían con los hombres de su propio sector que son explotados en su condición como de, por ejemplo, de obreros, o con las mujeres feministas, ¿no? Entonces, siempre es una tensión que atraviesa mucho su obra porque para los hombres obreros, en muchos de sus textos lo que aparece es a las mujeres obreras son explotadas por los hombres de las clases dominantes. Y ella va a decir, no, las mujeres obreras son explotadas también por los hombres de la clase obrera, ¿no? Y va a denunciar todo el tiempo esa violencia. Algo que también la va a diferenciar de las mujeres de los sectores altos es que ella reclama abiertamente el derecho de que las mujeres reciban educación sexual y de que gocen su sexualidad, ¿no? Algo que en los discursos de sus contemporáneas de otros sectores es más difícil de encontrar. Y una crítica que sí la podemos encontrar más en textos de otras autoras, desde Gertrudis Gómez de Avellaneda, ¿no? Del matrimonio como una forma de esclavitud o incluso de prostitución legal de las mujeres. Entonces, esto es como un poco lo nuevo y lo que quiero escribir para el dossier que queremos hacer a partir de este encuentro. eh, es que hay unos textos, hay dos cuentos de Ana Roqué y de Carmela Eulate Sanjurjo que hace tiempo me dan vueltas y hemos conversado un poquito con Natalia, pero no tanto sobre qué está pasando ahí, ¿no? Y esos cuentos son unos cuentos medios largos, o sea, son casi como novel, que se llama Sara la Obrera, de 1895, de Ana Roqué, y uno que se llama La vida real, de Carmela Eulate Sanjurjo, de 1893. Y eso quiero leerlo como en diálogo con los textos de Luisa Capetillo que se llaman La humanidad en el futuro, influencia de las ideas modernas y el cuento El cajero. Entonces, lo que a mí nos llamaba la atención conversándolo con Natalia en La vida real y también en Sara la Obrera, es que parecieran ser cuentos en los que sus autoras están reflexionando, escenificando un poco la tensión de clases del Puerto Rico de su momento, donde además hay un desplazamiento de la clase alta o va a haber, ¿no? Una tensión como están la salida de los españoles, entrando los intereses estadounidenses, pero además todo el siglo XIX es un siglo de mucha crisis económica, social en Puerto Rico, de mucha pobreza, y los discursos de los sectores como dominantes hacia las mujeres tienden a repetir la idea de que las mujeres debieran ser como las grandes moralizadoras y que parte del problema es la mezcla racial, la mezcla entre como el tema de un mestizaje que, eh, ¿cómo se dice? Que, no sé, en el naturalismo, ¿no? Aparece como causante de los problemas de salud, de la degeneración y también para las mujeres de sectores altos, como las infidelidades de los maridos que tienen hijos por todos lados. Y ahí está el debate, por ejemplo, que también se da muy fuerte en Cuba, sobre los derechos de filiación, ¿no? Entonces,
Aparentemente hay como todo esto rondando en estos cuentos, la idea como de que hay que incentivar a los sectores obreros a que se casen, las tasas de matrimonio eran muy altas, a que se unen legalmente, y parecieran ser cuentos que al final están sancionando los matrimonios interclases, o sea que están haciendo unas narrativas donde por un lado se quiere como fomentar la idea de la honra de las mujeres, de cierta pureza y castigando ¿cómo se llaman? Las uniones que rompen esas estructuras. Por otra parte, los textos de Luisa Capetillo, sobre todo Influencia de las ideas modernas, que es este texto dramático, apela mucho a la solidaridad de las mujeres de clases altas. La protagonista es una mujer de clase alta que se da cuenta de la situación de pobreza en su país y que se da cuenta que hay que transformar radicalmente la sociedad. Entonces, me interesaba explorar un poco como esas tensiones de solidaridad, resistencia, temor a la transformación de este grupo de mujeres. Además, Luisa Capetillo estaba muy atenta a lo que producían las mujeres de estos sectores letrados. Y es muy interesante un texto que tiene creo que es en los ensayos libertarios, en mi opinión, que es sobre Lucy Sobra, que hace una especie de reseña, pero en su reseña, es muy difícil de leer yo creo, pero cuenta que fue a la presentación que hace Ana Roque de su libro, que lee, y al final le pregunta, eh, dice, bueno, cuando tuve la feliz oportunidad de saludar a esta inteligente y valiente mujer, les puse mis ideas respecto a la libertad femenina. Me demostró ser partidaria del voto femenino, de los derechos de la mujer en poder participar de los privilegios del hombre en importantes empleos. Pero cuando le hablé de libertad sexual entre ambos sexos, me dijo que no era partidaria de esa libertad por entender que la sociedad debe regirse por leyes y ella acataba las leyes establecidas como amante del orden. Y lo que hace después Luisa Capetillo es que cita fragmentos de la novela Luz y Sombra de Ana Roque, donde lo que está reclamando es libertad sexual y el derecho de la mujer a tener deseo, ¿no? Entonces, se nota y bueno, y lo que nosotros escribimos con Natalia es cómo Ana Roque dialoga con Carmela Eulate sobre sus propias ideas con respecto a la posición de las mujeres, ¿no? Entonces se nota que hay una atención puesta de unas sobre otras, un debate de ideas en que, claro, la posición anarquista, libertaria de Luisa Capetillo va a chocar con los discursos, por lo menos explícitamente más conservadores, porque la cita que toma de Luz y Sopra, y que recuerdo que la primera vez que la leímos, también con Natalia, nos pareció bastante extraordinaria para la época, es la siguiente, ¿no? Es la protagonista que dice, eh, las caricias frías y convencionales de mi esposo me exasperaban, y cuando contemplaba aquel ser gastado, aquel joven viejo que se dormía cuando yo, pensando en otros ojos llenos de pasión y vida, me abrazaba, una desesperación sin nombre se apoderaba de todo mi ser. Y después de dar vueltas en mi lecho solitario y despedazar a mordiscos los encajes de mis almohadas o de mi rico pañuelo, una lluvia de lágrimas despejaba mi cerebro refrescándolo y el sueño, venciendo mi exuberante juventud, rendía mi cuerpo dejando mi espíritu divagar, ¿no? Entonces le va a decir, oye, pero tus novelas protagonistas se mueren de deseo y están totalmente frustradas con el marido que es un carcamal que no hace nada, ¿no? Pero entonces en el fondo es la idea de que existen estas lecturas mutuas, estos diálogos, incluso mujeres que están en sectores bastante diferentes. No sé cómo estoy de hora, ya debo haberme pasado siempre. Quedarían 2 minutos, según mi cuenta. Ya. Bueno, no importa. Lo que más me interesa es trabajar este texto, El cajero, que muy rápidamente es la historia de un joven en Estados Unidos, es interesante, que logra como ascender socialmente y llegar a ser cajero en una gran empresa, pero ahí en el discurso anticapitalista de Luiso Capetillo sale claramente que igual sigue siendo una explotación y se roba la caja de la tienda y huye con su novia y va por San Petersburgo, París. Hay unas alusiones bien
interesantes de los viajes que van a hacer estos personajes, ¿no? Entonces es ahí como muy claramente la ruptura de ese orden y de ese lugar al que él debiera, no sé, más o menos agradecer que está, ¿no? Un cuento de fuerte crítica social con un protagonista sobre todo masculino, pero que muestra como un poco la posibilidad de atravesar los estratos sociales y después además desarmar ese orden. Bueno, que están un poco Carmela Eulate y Ana Roque, de la que les hablaba. No les voy a leer ya estas citas, pero eran un poco ejemplificadoras, porque en Sara la Obrera, Roque toma un lenguaje muy naturalista, en que habla en un habla como popular campesina, y sanciona un poco como el tema de estos matrimonios mezclados, ¿no? O sea, cuando una de la, y todo es una historia como de violación, locura impuesta por un hombre blanco que se casa con esta Luisa, a la que le dicen, tú tienes la culpa, Luisa, de lo que te pasa, tú lo que hiciste, no querías casarte con blanco, pues toma blanco, más vale un mulato honrado y trabajador que esos carilimpios desvanecidos y jaraganes. ¿No? Entonces ahí toda la historia, en el fondo, todo el drama surge de este matrimonio errado de Luisa, y Sara la Obrera termina siendo un ángel que se sacrifica y enloquece porque pierde su honra, ¿no? Que en el fondo son valores súper de la burguesía que tratan de transferirse a un sector distinto, ¿no? Es un texto como muy pedagogizante. Y la vida real cuenta el cuento de una obrera también, como la obrera, muy humilde, que trabaja también en el tema de la costura, que por un azar empieza a, ¿cómo se dice?, a interactuar con una señora que tiene plata, le empieza a enseñar como modales, todas esas historias un poco como de ascenso y perfeccionamiento, donde aparece también la música, la ópera, todo lo que tiene que saber una niña, pero eso le trae la infelicidad, y la felicidad finalmente la tiene en la última parte del cuerpo cuando vuelve a su sector de origen, cuando vuelve a su medio, cuando se casa con un obrero, cuando vuelve a tener las manos como malogradas por las agujas, y retoma el peso y ya no se preocupa tanto, ¿no? Bueno, las citas serán un poco como para ejemplificar eso, pero si sigo con eso no voy a terminar nunca. Entonces, me interesaba un poco como dar cuenta como de este mundo de debates puertorriqueño de fines del 19, comienzos del 20, en torno a ciertas ansiedades de las mujeres de sectores más altos con respecto a estas figuras de las mujeres obreras, o la lectura que hace Luisa Capetillo de ellas, exigiéndoles como un poco, ya, pero sean consecuentes con lo que a veces dicen, pero que públicamente no pueden decir, ¿no? Entonces como que desestabiliza un poco ese campo en el que se mueven las mujeres letradas, burguesas, etc. Ese es mi proyecto de escritura para lo que vamos a hacer a partir de este encuentro. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Lucía, y a las tres excelentes oradoras que hemos tenido el gusto de escuchar y ver. Abrimos entonces ahora, sí, el espacio para preguntas, comentarios. Si alguien quiere escribir en el chat de YouTube o aquí en la conexión de Zoom, directamente tomar la palabra, están bienvenidas. Aquí nos transcriben un comentario desde YouTube. Dice Tania Sánchez, qué increíble Luisa Capetillo, es una muestra clara de cómo el feminismo en América Latina se articula con otras luchas contra otras desigualdades, ¿no? Hay también un comentario. Alicia Salomone, ¿querés hacerlo? Bueno, no, gracias Lucía. No, solo muy breve, ¿no? Que la verdad que les agradezco mucho, como decía en el chat, había algunas autoras que conocía, como Luisa Capetillo, o me
Mercedes Cabello, pero por ejemplo las autoras bolivianas, bueno, y que por cierto, muy interesante los nuevos enfoques respecto de estas autoras, pero me interesó especialmente todo el material de las autoras bolivianas, que a pesar de que es un país físicamente cercano a Chile, culturalmente es muy distante, ¿no? Y por lo menos había escuchado esos nombres, pero nunca había tenido acceso a esos materiales. Así que bueno, tanto por la novedad de las interpretaciones como de los materiales, la verdad que felicito a la mesa y agradezco mucho los aportes de las tres. Gracias. Yo también quería, bueno, felicitarlas a las tres por las excelentes ponencias. Lucía, me pareció fascinante lo que decías sobre las tabacalerías como espacios de lectura, ¿sí? Estaba pensando esta idea un poco de leer en las fábricas, ¿no? Por oposición a las tertulias, etcétera. Pero te quería preguntar si hay alguna relación entre esta escritora puertorriqueña y Lola Rodríguez de Tío, que se corresponde con Martí y con Ricardo Palma, y que es también una escritora así muy política y revolucionaria. No sé si hay alguna relación entre ambas, ¿sí? Y también, bueno, me encantó la charla de Ainaí, ¿sí? Y estaba pensando en la lectura que hace, no leí ese texto, ¿no? Mercedes Cabello, de la guerra, ¿no? Y de ese espacio bélico tan viril. En realidad el término patriotismo viene de padre. Entonces estaba pensando, ¿qué es lo que está tratando de hacer ella con eso? Está tratando de, no me quedó muy claro, porque está tratando de insertarse como madre republicana, o tú decías algo así como que ella como que exacerba el estereotipo para dislocarlo, ¿no? ¿Qué trabajo político está haciendo con la figura de la madre republicana, ¿no? Y el tema de las soldaderas también me parece fascinante, que lo mencionaste hace un poco al pasar, por el hecho de que eran estas mujeres indígenas, que en realidad estaban teniendo una participación hasta cierto punto heroica, ¿no? Pero no se las ve así, ¿no? Porque están ahí luchando cuerpo a cuerpo con los hombres. Entonces te quería preguntar un poco, y pienso un poco en la lectura que hace Tristán de las soldaderas, que es terrible, ¿no? Entonces no sé si querías comentar un poco algo sobre eso. Ahí también me hizo acordar a lo que dice Clorinda Mato de Francisca Zubiaga de Gamarra, que ella dice que ella como que se mete en el campo de batalla porque es buena esposa, para seguir al esposo, cuando en realidad, o porque es una buena madre, no me acuerdo, pero usa todos esos discursos de la domesticidad para justificar su presencia en ese espacio en el que obviamente ella no tiene nada que hacer. Bien. No, Muchísimas perdón. Y bueno, lo de Curmi me pareció fascinante lo que hiciste con las genealogías y los archivos, y lo que me quedó de tu presentación es lo que decías, que todas estas escritoras tienen sus pros y sus cons. Me pareció simpática esa frase, que es una pregunta que yo me planteo constantemente. ¿Qué hacer con los aspectos problemáticos de estas escritoras, ¿no? Que es una cosa... digamos, estamos todas tratando como de feminizar el canon y de incorporarlas, ¿no? Pero al mismo tiempo, digamos, tenemos que amplificar eso, silenciarlo, ¿no? Como que es como complejo, ¿no? Tanto en el aula como en nuestro trabajo. A mí generalmente me parece bueno visibilizarlo, ¿no? Y mostrarlo, pero entiendo que eso también puede ser utilizado un poco para volverlas a descartar, ¿no? Entonces es como una operación compleja, me parece. Perdón, Yo era no más la un comentario que una pregunta. No, gracias, Ana. ¿Les parece, Luz, Curmi, si quieren Sí, responder? yo también tenía que responderle lo de Lola Y- Rodríguez de y Tío. Lucía, dale. A ver. Sí, pero bueno, ya empiezo. Yo leí las cartas de ella con Palma, ella tiene una correspondencia con Sí, Palma bastante y ella fácil. estuvo exiliada en Cuba, entonces yo Ah, sospecho ok. que en alguno de los viajes de Luisa Capetillo a Cuba incluso,
debe haber conocido o puede haberse encontrado, porque la comunidad puertorriqueña exiliada, pero a ella la expulsaron después de Cuba por andar haciendo campañas sindicalistas. Lo que a mí me da la impresión, como es justamente pensando en lo último que decías, es que Luisa Capetillo mira más hacia estas mujeres, y ahí debe estar Lola Rodríguez de Tío también, que ellas a Luisa Capetillo. Eh, que obviamente tenemos ahí el tema de clase súper fuerte, ¿no? Y en ese sentido yo estoy súper de acuerdo con lo que tú dices. Primero que no sé por qué para leer a autores o autores tenemos que tener como ídolos sin ningún tipo de problema. O sea, creo que es un problema de época también con la cultura de cancelación, que o son impolutos y absolutamente como irreprochables o ya no los leemos, ¿no? Pasa hombres y mujeres. Y si esperamos, o sea, que no tengan contradicciones, sería como sacarlos de su época, sacarlos de su contexto. A mí no me interesa con esto como decir nada más de Carmela Eulate y Ana Roque con respecto a sus posiciones de clase que son evidentes, sino tratar de entender cómo gestionan las transformaciones que están viviendo en un momento muy importante de la vida puertorriqueña y también muy importante para la participación de las mujeres, ¿no? Entonces, como tratar de comprender más que decir así eran unas mujeres que no querían a las obreras, que es un poco simplificador. Entonces, ver cómo en la literatura eso finalmente se elabora me parece más interesante. Lo de Lola Rodríguez lo tengo que explorar. Estoy segura de que Luisa Capetillo sabía, no he escuchado ninguna cosa escrita de Luisa sobre Lola Rodríguez, yo que es una figura de la mujer patriótica, independentista, ¿no? Bien interesante. Pero no he descubierto o rastreado un vínculo efectivo entre ellas. Genial, gracias. Bien, continúo yo. Muchísimas gracias, Ana, por la pregunta. Y sí, yo creo que voy en la línea, retomo ahorita lo que señalaba justamente Lucía. A mí siempre me gusta ver a estas escritoras como en clave de su problematicidad, porque yo creo que esa es una de las resistencias que podemos hacer frente a las homogenizaciones, ¿sabes? Y como que todas van por la misma lucha reivindicativa y defendían a la humanidad desvalida y tal, ¿sabes? Entonces como que es un coro ahí homogéneo de voces que se agarran de las manos, ¿no? Y cantan juntas, y yo trato siempre como de confrontar ello, pero para hacerlo un poco más inquietante y ver esa complejidad y también entendiendo la misma, digamos, las mismas características de la enunciación de las escritoras, ¿no? Y las estrategias y negociaciones que tienen que hacer constantemente, con lo que tú señalabas, Lucía, que decías que el texto de Roque efectivamente hace toda una explicación y una justificación del deseo sexual femenino. A mí me encanta esa novela de Luz y Sombras, y además el trabajo que ustedes han hecho al respecto, pero también efectivamente en otro espacio ella va a decir que no está de acuerdo, que defiende un orden. Entonces como que esa complejidad de esos sesgos o esa, a veces la imposibilidad de ver ciertas cosas, como en estos casos de estas mujeres de unas clases más altas, la imposibilidad de ver o incorporar en su causa la realidad de mujeres de otros grupos sociorraciales, es más bien algo que impulsaría, ¿no? Debería impulsar el trabajo sobre estas autoras y la revisión de archivo y explorar otros textos, otros registros, en qué momentos sí, en qué momentos no, ¿no? Cómo usan también distintas agendas o cómo se posicionan en distintos contextos, y también entendiéndolas en su complejidad como individuos, ¿no? O sea, como personas que nadie va a ser, que es un poco lo que comentaba Lucía, ¿no? Con estos nuevos imperativos de eticidad, ¿no? Nadie va a ser totalmente consistente de inicio a fin. Hay trayectorias vitales, distintos momentos y contextos que justamente lo que harían es que estas complejidades impulsarían más bien a esta revisión más detallada, ¿no? Y la complejización de estos archivos, y un poco la resistencia a seguir relegando al corpus de autoras a la última clase del curso, ¿no? Bueno, en la última clase vemos a las autoras del periodo de Rubén Darío, ¿no? Que al final es lo que uno quiere como resistir. Y con respecto a la pregunta de Ana, sí, efectivamente, el término, digamos, patriotismo, yo creo que ahí lo que Cabello hace es jugar digamos, con el lenguaje y con la posibilidad de resignificarlo y de confrontarlo y subvertirlo y sacar estas nociones de estas categorías como tan viriles y tan patriarcales y buscar insertar a las mujeres allí. Pero a mí lo que me parece fantástico del ensayo, y por eso es que hacía el juego con el tema del nominalismo y los genéricos, es que no solamente busca quebrantar estas connotaciones patriarcales, digamos, de este imaginario de lo bélico y lo patriótico y lo político, desde la mención de las mujeres excepcionales, ¿no? Este catálogo de mujeres excepcionales que resaltaron por encima del promedio, sino que yo considero que constantemente esa mención a estas figuras excepcionales lo que busca también es ser una manera de visibilizar, aunque sea a través de un juego de espejarse, ¿no? De arrojar luces sobre esta participación de estas otras mujeres genéricas,
que no obstante el genérico también ahí tiene una serie digamos, de problemáticas, porque no es el genérico todo transversal, sino probablemente genérico de clase, ¿no? De una clase, una raza, pero que son las que, digamos, cuyas problemáticas, angustias y vulnerabilidades tal vez ellas pueden sentir más cercanas, ¿no? Pueden comprender y sentir más cercanas, y no como las otras que serían como naturales desde cierto contexto, ¿no? Entendiendo también los imperativos de la honra y las limitantes para el trabajo femenino, ¿no? En este contexto, no podrían, y ahí me parece fantástico, creo que la mesa quedó muy linda articulada con lo que justamente luego señalaba Lucía, con estas mujeres escritoras que, digamos, Capetillo, que está visibilizando otras luchas y otras problemáticas de mujeres de otras clases sociales y que, bueno, desde la perspectiva interseccional es fundamental porque vemos cómo las comunidades no se dan por género, sino a veces también por, digamos, con otros matices y otras formas, digamos, por clase, por grupo, ¿no? Y las tensiones allí implícitas con lo que señalabas de los obreros que también, digamos, eran totalmente opresivos con respecto, están en la lucha revolucionaria, pero también pueden ser muy opresivos con respecto a sus propias mujeres, ¿no? Entonces, creo que esa complejidad allí es clave y para mí, volviendo a la pregunta, Ana, a lo que busca ella es como flexibilizar estas categorías y visibilizar la presencia de las mujeres, pero no solamente, digamos, también confrontar esta tendencia al ensayo, como señala Prat, este catálogo histórico de la lista de mujeres excepcionales, sino que yo creo que cada una de estas menciones de estas mujeres excepcionales busca también visibilizar a estas mujeres genéricas con la connotación de esa intersección de clase, ¿no? Y si el tema de las soldaderas es fascinante, sin embargo, creo que, o sea, ahí no estaría, pudiera estar más presente, pero no, yo creo que no lo ven tan claro. Creo que incluso cuando dice mandamos a los hombres a la guerra, es como, no creo que esté hablando digamos, específicamente de estas soldaderas que efectivamente iban ahí, ¿no? Que representan en los textos costumbristas que uno puede ver con Prince y con una connotación totalmente, digamos, racial, que las termina deshumanizando, ¿no? Poniéndoles a estas mujeres como, bueno, todo lo que pueden aguantar y llevan todos los insumos de la cocina y después resisten los golpes de los maridos y entonces como son estos no humanos, ¿no? Estos sujetos no humanos que tampoco, considero yo, los está viendo claramente Cabello en el texto, ¿no? Y que, como señalaba, esa complejidad apunta más bien a fomentar, ¿no? el estudio sobre estas autoras en sus momentos, ¿no? Y a ampliar las lecturas y a sacarlas de estas categorías que tienden a homogeneizarlas, ¿no? Gracias. Nos saluda por el chat Caterina Vallejo, dice maravilloso todo. Bueno, te saludamos también, querida Caterina, otra maestra de todas nosotras. Ha pedido la palabra Lucía y luego hay en el chat una pregunta de Lorel que les voy a hacer. Primero Lucía entonces y después esto. Ya, gracias Lucía. Sí, estaba pensando mientras escuchaba a Luz ahí el tema un poco de ese ensayo, ese artículo de Prat que es tan importante, ¿no? En su propuesta de cómo leer el ensayo de las mujeres, cómo el tema del ensayo de identidad y como que se abrió un camino que permitió de repente reconocer y visibilizar cosas, pero que también si lo repetimos acríticamente dejamos de ver un montón de cosas, ¿no? Entonces creo que cuando en la mañana y ayer conversábamos también tiene que ver, bueno, revisamos un poco ciertas propuestas, ciertos textos que quedaron ya como, esto es lo que fue. Y a mí me ha pasado, bueno, yo he leído algo como de los ensayos de las mujeres peruanas del 19, un poco la recopilación que hizo María Manarel y todo, y siempre el debate también es súper nacional, o sea, el debate es súper reivindicativo por una educación, por algo nacional, ¿no? Entonces de repente se tiende a dicotomizar como, no, las mujeres están en lo transnacional, están en otro tipo de redes, pero también están haciendo debates nacionales y eso en Puerto Rico con Ana Roque es clarísimo. Y pensaba también en lo que presentó Curmi en ese sentido y hasta en nuestra actualidad, ¿no? Como lo que decía Alicia, o sea, como Bolivia, siendo cercano, nos quedó como fuera, creo que es la primera vez en nuestros encuentros que tenemos una presentación sobre escritoras bolivianas. Yo también conocí el nombre de Adela Zamudio y no lo he leído, pero como que bastaría con conocer un nombre y saber, sí, ahí hay una escritora, pero la importancia como de visibilizar y cómo no estamos necesariamente como en los mismos debates en todos lados y que allí hay una dimensión sí supernacional también, ¿no? O sea, cómo nos jugamos al nivel como de debates nacionales, de instalaciones nacionales, academias, perspectivas y
también como de estas redes. Solamente como que cuando leo a Mercedes Cabello o a la misma Clorinda y todo, esa idea de que no están participando de los debates nacionales no me hace mucho sentido tampoco. O sea, me parece que sí están súper Totalmente. involucradas y en temas como los que tú dices, ¿no, Ana? O sea, la guerra, la patria. La política, eran todos temas masculinos, pero ellas Claro. se están insertando como pueden, ¿no? Con lo que tienen a mano, como dijo Luzain ahí. Bueno, eso. Las tretas de las débiles, ¿no? Exacto. Siempre. Ya. Lorena o Loren comentaba que le interesa mucho esta idea del estatus como un valor moderno, ¿no? Y problematizarlo también a partir de la idea de prestigio, por ejemplo, en los sectores populares, indígenas, afromestizos. Y a propósito de esto, me acordaba de una de las novelas donde aparecían los teatros sobre la que no tuve tiempo de hablar, El lujo, de Lola La Rosa, una uruguaya. En Saldo, sí. Claro, y ahí en la moraleja, digamos, de la historia es muy moralista, la voz de la narradora es cada uno en el lugar de origen, porque hay una chica de un pueblo que va a Buenos Aires invitada por unas amigas ricas, se enamora de todo este mundo fascinante, moderno, de la gran ciudad, va a Buenos Aires, pero habiendo, digamos, abandonado no oficialmente a su marido. La felicidad la va a encontrar cuando regrese. Y era una cita casi igual de una de los cuentos, ¿no? Que vos nos leías, Lucía. Daría la sensación de que está el peligro del ascenso social, ¿no? Porque son autoras que al mismo tiempo critican el afán de lujo, como una crítica a ese capitalismo que va creciendo, pero por otro lado digamos, tienen miedo, es como que quisieran volver antes a una sociedad de castas donde cada uno en su lugar, ¿no? Si algo tuvo de bueno, decía Marx, el capitalismo es eso, que todo lo sólido se desvanezca en el aire, pero aquí no quieren el consumo, pero tampoco la movilidad. Algo de eso, ¿cómo le quieren contestar ustedes a Lorena? Uy, no sé si entendí la pregunta, si quieren pueden ir pensando. Claro, o sea, por ejemplo, en el feminismo cubano hubo grandes tensiones en esa época entre las feministas de los sectores más altos y de los sectores medios, y ahí Camila Enríquez Ureña jugó un rol bien importante tratando de mediar, porque las feministas de los sectores altos se oponían a que todos los hijos sean reconocidos como iguales, o sea, como que haya una ley de filiación en que no haya hijos bastardos, porque amenazaba su patrimonio, ¿no? Entonces, tenemos que pensar como que acá hay, o sea, y mujeres que dependían de su situación matrimonial también para que eso también es lo que vemos en las mujeres peruanas de posguerra, o sea, tenemos que trabajar para poder sostenernos. Entonces, son posiciones como de privilegio y distinción las de las mujeres, pero que también tienen mucha conciencia de la precariedad de esa condición, de cuánto dependen, y por eso es lo de Fanning, ¿no? De trabajo para la mujer, o sea, como tenemos que poder trabajar porque finalmente estas instalaciones distinguidas y qué sé yo, igual son muy precarias y dependientes, porque no dependen de nuestras habilidades. Bueno, y después yo tengo como un poco una crítica, una lectura que hace Julio Ramos de lo que hace Luisa Capetillo en términos como de su modo de instalarse y de construir su autoría, que piensa que está todo el tiempo como tratando de entrar a la esfera letrada usando ciertos como recursos o lo que considera como que sería culto y no sé qué, y a mí me parece que no está haciendo eso y que como su nivel de activismo con trabajo intelectual está tan interconectado que tampoco es que esté tan preocupada por ser validada por esa esfera. O sea, es como aislar un poco, ¿no? Su vida. Entonces, creo que no sé, si entiendo la pregunta como el tema de la distinción, de la dignidad, de la honra, está más en un sector al que me parece que Luisa Capetilla como que mira, atisba desde otro lugar, pero sus luchas son súper claras en términos del mundo sindical, anarquista, etcétera. Pero en verdad no sé si respondí bien, quizás mis colegas pueden dar una mejor reflexión.
Sí, yo quería sumar allí que algo maravilloso de estos textos, y pienso acá, bueno, Curmi mencionaba a Zamudio, y también pienso en la misma brasileña Julia López de Almeida, o Capetillo, que tú comentabas, Lucía, que justamente algo fascinante de estos textos es cómo muestran, digamos, en este proceso de resignificaciones o de sacudir los imaginarios y sentidos monolíticos, cómo muestran que estos constructos de esa, digamos, con lo de la madre republicana, la maternidad ideal y todo lo demás, la honra, son al final construcciones de clase, ¿no? O sea, que son para las mujeres de cierta clase social, y en estos relatos donde están visibilizando otras circunstancias, están dando cuenta de, digamos, de la imposibilidad que tienen estas otras mujeres para no solamente acceder a estos roles, sino también practicar o replicar estas conductas esperadas y esperables, ¿no? Y justamente con todas las tensiones que ya habíamos mencionado, la misma Clorinda Mato, que habíamos hablado hace un ratito, muestra, por ejemplo, en el caso de Herencia, esa dificultad, ¿no? O sea, esa condena, y con toda la crítica del discurso naturalista, y cómo ciertas mujeres, por más que lo intenten y por más que trabajen y más que se esfuercen, al final nunca van a encajar y nunca van a lograr, ¿no? Insertarse en la modernidad, ¿no? Y así también, como señalaba Zamudio y López de Almeida, con estas mujeres de otros circuitos, ¿no? De otras esferas más marginales, que entonces visibilizan estas otras realidades y muestran esos reveses de ese orden discursivo que se plantearía como tan coherente, ¿no? Y tan rígido en ese contexto, ¿no? Hay también una pregunta de Elsa Maxwell para Lucía. Bueno, felicita a las tres participantes de la mesa y quisiera preguntar si acaso Capetillo leyó a Gómez de Avellaneda, si hace referencia a la cubana en sus trabajos sobre los derechos de las mujeres. No que yo haya visto, o sea, porque entre sus ensayos hay varios textos sobre sus lecturas, o sea, comenta muchas lecturas a varias autoras, pero no he, o sea, he leído, la obra no es tan amplia, entonces la he leído como completa y no he encontrado referencias a Gertrudis Gómez de Avellaneda. Es un periodo además a que Gertrudis Gómez de Avellaneda en Cuba no era muy reconocida, no era muy querida porque la consideraban como antipatriota, entonces seguramente no circuló mucho, ¿no? Y no circuló para nada entre sectores como anarquistas, socialistas, o sea, no era el tipo de literatura europea que llegaba para alimentar como la formación en las tabaquerías, por ejemplo. Entonces, no me parecería raro que no la haya conocido, pero tampoco, no hay evidencia, podría decir, como respuesta de que la haya leído en lo que yo he leído de ella. Gracias, Elsa, por la pregunta. Bien, no sé si hay más preguntas o comentarios. Luz. No quiero capitalizar acá ¿cómo se llama? El micrófono, pero nada más es que creo que no respondí una de las preguntas de Ana, que me decía que qué hacía esta resignificación con la figura de la madre republicana, y yo creo que lo que hace Cabello con digamos, con este tropo, esta figura de la madre republicana, que por tanto tiempo le sirvió tanto, ¿no? Como un lugar enunciativo, una estrategia ahí de inserción en ciertos espacios, es también como darle el poder, ¿no? Que el discurso al final hegemónico no le estaba dando en la práctica, no se celebra ese lugar enunciativo y todo lo demás, pero es como que se estaba al final neutralizando o circunscribiendo un espacio particular, que ella, con este proceso de resignificaciones donde extraña la maternidad, extraña el contexto, el concepto del patriotismo, la domesticidad, el sacrificio y todo lo demás, es como que le devuelve o le da la agencia política a ese tropo, ¿no? Que efectivamente no tenía en los discursos hasta el momento, más allá de todas las celebraciones que se hacían, ¿no? De la mujer que escribía para educar a los hijos de la patria, o y la celebración de la maternidad, pero que era claramente despolitizadora, y creo que ella le devuelve esa politicidad a ese concepto, ¿no? Y ese lugar de enunciación para permitirle hacer otras cosas, ¿no? Bien. Curmi pidió la palabra también. Gracias, Lucía. Yo tengo una pregunta ahí, pero siguiendo esta misma estela de la configuración de la mujer patriótica en tiempos bélicos, que me interesa muchísimo porque hay un trabajo sobre Carolina Freire, justamente sobre su labor durante la Guerra del Pacífico, como un poco exaltando a esta figura, pero desde el teatro. Entonces ahí ya de entrada volvemos a esto genérico que tú decías, pero ya genérico en términos textuales, en el hecho de que Clorinda elige otro género. Pero habría puntos de contacto. ¿Cuál es la diferencia entre este procedimiento teatral y textual, digamos, o sea, ensayístico?
¿Cómo tú lo ves? Porque sí, o sea, no es la mujer escribiendo, es la mujer patriótica y además es una estrategia muy clara, muy precisa de juntar plata a través de estas funciones, que además son pequeñas funciones de motivos históricos, para ayudar un poco en el esfuerzo bélico. No sé si hay diferencia, o sea, obviamente hay un mundo entre ellas dos, ¿no? Pero deben haber puntos de contacto. ¿Cuál es la diferencia entre ambos discursos? Eso te quería preguntar. No conozco el texto de Carolina Freire, no sé si me puedes repetir un poquito, digamos, Hay varios. o sea, Son varias obras de teatro. ya, pero las obras de teatro con tema bélico, en ese caso. Exacto, exacto. Sí, tendría me parece fascinante, yo creo que de eso sí tengo que pensarlo, toda esa relación, porque es otro paso más, ¿no? O sea, no es lo mismo como en este paso del ensayo, que se dice, no pasa de la palabra en público al texto que circula, pero luego ese paso al teatro, con una agencia pública política mucho más concreta, ¿no? Y, digamos, y de cara a lo que señalabas ahorita, ¿no? Que también era para obtener fondos para la guerra, me parece, o sea, que ya está abriendo otro espacio más de inserción, de participación más activa y que muestra otra faceta. O sea, me parece que me encanta que lo hayas comentado porque no lo había pensado y creo que complejiza mucho más este mapa, esta cartografía que vamos armando, ¿no? Fantástico. Y como si era otra forma de agencia y participación activa, ¿no? En el ámbito público, ¿no? Desde una esfera vinculada con la cultura, pero que también tiene clarísimas connotaciones políticas, ¿no? Y económicas. Así que abre todo un entramado allí que es digno de ser explorado. Muchísimas gracias. Hay una tesis muy bonita sobre eso que te la voy a pasar, que es fascinante. Buenísimo, buenísimo. Bueno, hemos excedido un poco el tiempo, pero valió la pena. En esta mesa, bueno, hemos recorrido casos de agencias de estas mujeres a través de la escritura, cuestionamiento de la figura pública y también nos quedaría pendiente pensar cómo han sido leídas sus obras, ¿no? Por los contemporáneos y después algo de eso nos mencionaba Curmi a propósito de Íntimas, de Adela Zamudio, ¿no? Que no fue comprendida, y lo mismo de Gómez de Avellaneda y de tantas otras autoras, ¿no? Están todos los gestos, las estrategias, las complicidades de ellas, pero también muchas veces chocaban contra el prejuicio o la falta de un horizonte también de lectura para que trascendieran sus textos, ¿no? Así que bueno, da para muchísimo debate más y continuaremos conversando en estos días. Nuestra próxima cita en este seminario va a ser mañana a las 11, la mesa 3, Políticas y Vanguardias en las Escrituras de Mujeres, aquí también en este canal de YouTube. Ahí vamos a escuchar a Vanessa Miseres, Alicia Salomone y Rosa García Gutiérrez. Así que bueno, gracias a quienes nos acompañan también y nos vemos mañana para continuar. Adiós. Gracias, Lucía. Chao.